En este numeral 2415, la Iglesia nos explica una exigencia más de este séptimo mandamiento, en el que también se nos exige el respeto por la integridad de la creación, y entendemos por creación todos los reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y los otros reinos, que ya es que no son 3 sino como 6 ahí ya. Están destinados a la humanidad, pero a toda la humanidad, la pasada, la presente y la futura. Entonces, el uso de estos recursos no puede estar separado de esa verdad. Hay que pensar en los que vienen, en los otros, en la preservación del agua, el cuidado del medio ambiente, tienen un sentido en orden a Dios, al fin para el cual Dios los creó. Y por eso el hombre no tiene un dominio absoluto sobre ellos, ¿no? Está regulado por la caridad fraterna y por ese respeto religioso a lo creado por Dios. Esto hace que tengamos en cuenta un principio que algunos santos lo vivieron muy manifiestamente. Los animales son criaturas de Dios. Todo lo que hay, Dios lo ha creado, y con su simple existencia lo bendicen y le dan gloria. Un pájaro, con solo existir, volar, cantar, ya está bendiciendo y glorificando a Dios. Una flor, una planta, una hormiga. Por eso nosotros también le debemos aprecio. Pero también debemos saber que todo eso fue creado para el hombre. Por eso es legítimo que el hombre se sirva de ellos para su provecho, para su alimentación, para la conservación de su salud, para su recreación. Todo eso está permitido porque para eso lo creó Dios. Por eso el hombre los puede domesticar, los puede cazar para su alimento o para entretenerse con ellos. El caso de una corrida de toros, en los caballos, por ejemplo, ¿no? Todo eso, Dios lo hizo para eso, entonces es para el hombre disfrutarlos y lo debe hacer así. Los experimentos médicos con animales o experimentos científicos con animales son prácticas moralmente aceptables, lo dice el numeral 24:17. Si pone una condición, si se mantienen dentro de los límites razonables y contribuyen a curar o salvar vidas humanas. Esta condición es importante porque se han conocido casos de personas que por, llamémoslos entre paréntesis, ociosidad, le digo yo, se ponen a hacer experimentos combinando, por ejemplo, razas de perro para crear monstruos. Y es terrible porque en vez de favorecer con eso al hombre, lo que están es perjudicando. ¿Qué es contrario a la dignidad humana? ¿Por qué es contrario a la dignidad humana? Porque la dignidad humana es la vocación del hombre para vivir esa unión con Dios. En eso está basado la dignidad humana, en la unión del hombre con Dios. Contrario a eso es el hacer sufrir inútilmente a los animales, pues
Porque si fueron dados para tu provecho, para tu bienestar, para tu recreación, ¿por qué los haces sufrir inútilmente? Y eso son cosas que hay que estar observando. A veces en los niños se empiezan a manifestar esos sentimientos como de crueldad, y muy especialmente empiezan a manifestarlos en el trato con los animales. El niño que se complace viendo sufrir un pajarito, o haciendo sufrir una paloma o un perro, y eso es un índice de que hay un desorden interior que hay que empezar a trabajar, a organizar en orden a Dios, porque no es normal en un ser humano eso. Sacrificar sin necesidad sus vidas. ¿Por qué si vas conduciendo matas a un perro cuando puedes evitar matarlo? No hay necesidad. Si su existencia da gloria a Dios y no tienes necesidad de sacrificarla, ¿para qué lo haces? También es indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria del hombre. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Hay países donde hacen un cumpleaños de perro como un cumpleaños de niños. Hay clubes. Es terrible. Y gastan dinerales en eso. Eso es pecado. Eso es despilfarro. ¿Sí? Son gastos inoficiosos. Así se tenga mucho dinero, no se debe hacer. Va contra todas estas normas que Dios ha dado al hombre. El numeral 2446 San Juan Crisóstomo recuerda vigorosamente: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Lo que decía el Papa, toda propiedad privada es una hipoteca social. Es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Después ampliamos este numeral. La Iglesia como madre y como maestra, sabemos que la Iglesia es el mismo Cristo, ¿no?, que prolongó su misión para estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, basada en la luz del Evangelio, en la verdad recibida de Cristo, va analizando y orientando el comportamiento de sus hijos de acuerdo a esa verdad recibida de Cristo. Por eso la Iglesia, a medida que han transcurrido los tiempos y que la humanidad se ha ido desarrollando y organizando y progresando, ha tenido que regular de acuerdo a los principios morales, a los principios evangélicos, toda este orden económico y social, para garantizar el objetivo de que hablábamos al comienzo, de que todos los bienes materiales, el intercambio de esos bienes, contribuyan a que el hombre llegue a su fin último. Este ordenamiento que la Iglesia ha hecho, lo ha enmarcado dentro de la doctrina social de la Iglesia. Esta doctrina social de la Iglesia surge en el siglo XIX, cuando se produce todo ese desarrollo industrial, el modernismo, las estructuras económicas para la producción de bienes de consumo, las relaciones con los obreros,
las nuevas formas de trabajo, bueno, todo eso hizo que la Iglesia interviniera con el fin de mantener esa luz del Evangelio, que fuera penetrando en todas las actividades del hombre, que el hombre no perdiera ese sentido hacia el cual debe caminar siempre. Por eso contiene, lo dice el numeral 24-22, un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz de la doctrina de la palabra revelada por Cristo. Y otro elemento importante, con la asistencia del Espíritu Santo. Por esto esta encíclica, la que hemos mencionado tanto, 40º Anno, o Rerum Novarum, que son encíclicas que expresan esta doctrina social, obligan a los católicos la práctica de sus orientaciones bajo pecado mortal. Porque es la misma verdad de la Iglesia y ha sido dada bajo la orientación del Espíritu Santo con su asistencia. Entre lo que esta doctrina social propone como principio de reflexión tenemos: todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos resulta contrario a la naturaleza de la persona humana y de sus actos. Lo económico no debe ser el fundamento de ningún sistema, ni político, ni siquiera social, sino el hombre, su progreso, su desarrollo, su dignidad. Eso lo dice la Carta Centesimum Anno. Una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. Toda esta economía de la sociedad de consumo que ahora estamos viviendo. El apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. El volumen 2, en el capítulo 84 de octubre 21 de 1899, dice así: los bienes terrenos deben servir para la santificación, no para ser ídolos para el hombre. Sabemos que lamentablemente hoy en casi todos los países el objetivo 1A es el dinero. Se estudia para alcanzar una profesión lucrativa. Casi que la felicidad del hombre está en razón de sus ingresos, ¿no? De lo que puede ganar. Las muchachas aspiran a casarse con un hombre que les proporcione un buen ingreso. Y todo va en función de lo material, ¿no? Muchas sociedades están fundamentadas solo en eso. A medida que el hombre se entromete en las cosas terrenas, así se aleja y pierde la estima de los bienes eternos. Yo he dado las riquezas para que se sirvan de ellas para su santificación, pero se han servido de ellas para ofenderme y formar un ídolo para su corazón. Y yo destruiré a las personas y a las riquezas junto con ellas. Otro de los principios que da esta doctrina social es un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos
en aras de la organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. Por eso la Iglesia condena tanto el comunismo como el capitalismo. Es que ninguna de las dos van en orden a lo que Dios quiere para el hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro, esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Esta es la sociedad que vivimos. Miremos las propagandas, la televisión, hacia dónde conduce todo, a que el hombre compre y compre y compre y compre, a base de engaños. Y todo, ¿a qué van dirigidas las fiestas establecidas nacionalmente? Al consumo. La fiesta de la madre, la fiesta del padre, la fiesta de la amistad o del cariño, la fiesta de todo. Se están reduciendo al consumo. El numeral 24-25 habla de ese rechazo de la Iglesia al capitalismo y a todas las ideologías totalitarias y ateas. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas según una justa jerarquía de valores y con vista al bien común. Caso, por ejemplo, de la China, que con el pretexto de poder garantizar a la familia un mejor estar, ya han regulado el número de hijos, que para que no aumente la población y no desequilibre la economía, y entonces ha producido tanto desastre en la familia china, porque solo les dan derecho a un hijo. Todo eso va contra la misma dignidad de la persona. Hay dos exigencias más de este séptimo mandamiento que van en relación a la justicia social, que son sobre todo entre las naciones, ¿no? Toda actividad económica debe estar destinada a satisfacer las necesidades de los seres humanos. O sea, el hombre tiene que ser el centro de todo. Los semejantes, por eso, toda la actividad económica que vaya dirigida solamente a multiplicar los bienes de determinada persona o determinado grupo, aumentar el lucro, es inaceptable, o sea, no es moralmente aceptada, es reprochada en el campo de lo moral. Debe responder al plan de Dios sobre el hombre, ya sabemos cuál es, que ese hombre alcance esa participación de la bienaventuranza eterna para la cual Dios nos creó. Tienen que estar encaminados a su vida eterna. Entonces, todo lo que lleve al hombre a desviarse de eso debe ser rechazado. Y entonces ahí entendemos el trabajo humano que también ha sido mal entendido.
el trabajo debe tener dos fines, no más: glorificar a Dios con esa acción y prestar un servicio a tu semejante. Con eso debemos realizar el trabajo. Lo demás tiene que ser consecuencia, que tú recibas un ingreso, que con eso puedas sostener a la familia, pero nuestra intención en el trabajo debe ser esa y no otra. Porque el trabajo es para perfeccionar este mundo que Dios puso en nuestras manos, y ese perfeccionamiento tiene que ir con miras al mutuo beneficio de todos los que estamos en él. Por eso es un deber. Ya San Pablo lo decía: el que no quiera trabajar, que no coma. A través del trabajo el hombre honra los dones recibidos de Dios, los talentos, porque las capacidades que Dios da a cada hombre son fruto de su providencia en favor de los demás. Al médico le da la capacidad de cuidar de la vida, conservar la vida, proteger la vida en favor de los demás. Al ingeniero, al arquitecto, cualquier profesión, son instrumentos de la providencia de Dios en favor de sus hermanos. Ese es un profesional. Y así debe orientar su trabajo. El trabajo también es redentor. Sabemos que el trabajo en sí mismo no es castigo, no es fruto del pecado original. Lo que es fruto del pecado original es la fatiga en el trabajo, porque estábamos llamados a trabajar, pero el trabajo iba a ser para el hombre un placer. Pero ya el sentir fatiga, el peso, el cansancio del trabajo es consecuencia del pecado original. Jesús asume esas consecuencias y las diviniza. Entonces, la fatiga que produce el trabajo se convierte en un elemento redentor. Soportar ese cansancio, ese peso en unión con Jesús, hace que el hombre se vuelva un colaborador en esa misión redentora. Por eso Cristo se sometió al trabajo. Por eso es un medio de santificación. Viviendo esas labores con el mismo Espíritu de Cristo, en unión con Él. Esto, lo que ya leíamos en la sesión pasada del volumen 2, capítulo 17, con donde Jesús dice: ay del que trabaja, ¿lo recuerdan? Por la finalidad de adquirir dinero, ya han recibido aquí su paga. Eso hay que purificarlo. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. El numeral 2834 orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Después de realizar nuestro trabajo, el alimento continúa siendo don del Padre. Es bueno pedírselo dándole gracias por él. Este es el sentido de la bendición de la mesa en una familia cristiana. Al comienzo el catecismo nos decía que nosotros debemos corregir nuestras expresiones, ¿no? En la medida en que el conocimiento de Dios y de sus verdades va iluminando nuestra vida,
nosotros tenemos que ir corrigiendo algunas expresiones que van contra la verdad. No sé aquí, pero es muy común en muchos de nuestros países decir, es que si yo no trabajo, ¿con qué van a comer? ¿Quién es el que les trae el alimento a la casa? Pues no soy yo, dicen a veces los papás. Eso está equivocado. Porque el pan lo da Dios. El medio, bueno, ya él sabrá, pues puede ser tu trabajo o puede ser otro. Pero el pan, como lo dice aquí el catecismo, lo da Dios. Bueno. Todo esto hace que entonces haya una libertad en la iniciativa económica, el que quiera poner una empresa privada, el que quiera ingeniarse algunas formas del sustento familiar, ¿sí? Prestando algún servicio, pues todo eso es válido dentro de una sociedad que está orientada con estos principios de la economía desde el punto de vista de Dios. Por eso puede usar legítimamente sus talentos, contribuyendo al bien de todos. Este es otro de los problemas de los países comunistas, donde el hombre no tiene esta libertad, sino es lo que el Estado te dé o te proporcione o donde te ponga. Prácticamente tú trabajas para el Estado. Esto atenta contra este derecho de iniciativa económica. Por el egoísmo del hombre, toda esta actividad económica se ve muchas veces afectada, porque hay abusos de los patronos con los obreros o de los obreros frente a los patrones, del Estado con los ciudadanos, del ciudadano con el Estado. Y entonces esto ha hecho que haya que establecer unas leyes que permitan una negociación justa de ambas partes. Y de ahí brotaron los sindicatos, los poderes públicos, toda esta organización económica que se da en cada país, precisamente para evitar estos conflictos o para poder solucionarlos cuando se presenten. Entonces, el Estado, ¿cuál es la responsabilidad del Estado frente a esta parte económica? Lo dice la Iglesia, lo señala en el numeral 2431, que le incumbe al Estado garantizar la seguridad y la libertad individual a la propiedad privada, un sistema monetario estable, servicios públicos eficientes, son deberes del Estado. Por eso el Estado tiene que velar porque el que trabaje reciba el salario que le corresponde, pueda gozar de los frutos de su trabajo. Se le propicie un ambiente humano, positivo, para que pueda realizar ese trabajo, sin que afecte su salud, sin que afecte su dignidad, y lo pueda realizar de manera eficiente y honesta. Y debe vigilar y encauzar esos derechos humanos en el sector económico. Lo que ya veíamos, el salario familiar, el que los niños no trabajen, sino que por el contrario reciban su educación, el trabajo de la mujer en esa encíclica, creo que es encíclica o carta que el Papa sacó sobre la mujer, su santidad Juan Pablo II, es muy importante. Él habla ahí del trabajo de la mujer, de la madre soltera, de la
mujer trabajadora que está en su periodo de madre lactante, como él habla que debe tener un horario diferente al del hombre, que debe dársele su tiempo para lactar a su hijo, sin desmejorar sus ingresos. Si debe trabajar menor tiempo, pero con un sueldo justo, porque ella realiza otros deberes por los que no recibe ningún salario. Toda mujer trabaja en su casa. No quiere decir que porque no recibe dinero no está trabajando. A las empresas, a los responsables de las empresas también les habla la Iglesia. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Otro problema de hoy, que a la larga el que sale perdiendo es el empleado, porque la empresa nunca pierde. Si hubo una falla, si bajaron los ingresos en la empresa, los dueños siguen percibiendo sus ganancias, pero los que a veces se ven afectados son los empleados, son los que tienen que pagar las consecuencias de cualquier cosa. Eso no es justo. El que haya ganancias es justo, es normal, son necesarias, porque ellas permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de la empresa. Eso es normal, ¿no? Porque hay ganancia, pues se garantizan los puestos de trabajo, pero tiene que haber un equilibrio. Todos deben tener acceso al trabajo y al ejercicio de su profesión sin discriminación. Otro de los abusos que se dan en muchos países. Ahora, por ejemplo, con los inmigrantes, ¿no? Ha habido mucho abuso en eso del trabajo, sobre todo en países como Estados Unidos se aprovechan de la situación de ellos. Lo dice el numeral 2433. Ese acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos sin discriminación injusta a hombres y mujeres, sanos y disminuidos, autóctonos e inmigrados. El salario justo es fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Ya hablamos de eso cuando hablamos del salario familiar. Esa justa remuneración va en relación a las necesidades y contribuciones de cada uno. La Gaudium Spes, la Constitución Gaudium Spes del Concilio Vaticano II dice en el numeral 67: el trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. Y lo que sigue es bien importante. El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario. No quiere decir porque, no, es que en eso quedamos, en que yo le pagaba tanto y usted aceptó. Eso no hace que el salario sea moralmente justo cuando tú estás pagando por debajo de de las necesidades de esa persona, de lo que ella necesita para vivir normalmente, él y su familia. Y miren lo que dice: vida material, social,
cultural y espiritual. Todo trabajo que obstaculice el crecimiento espiritual de la persona va contra los principios cristianos. El que abre un negocio el domingo sin necesidad está obligando a sus empleados a trabajar en domingo, ¿verdad? O sea, a no vivir el tercer mandamiento, a no tener un día de descanso. Si no es necesario ese trabajo, sino que tú lo abres el negocio para poder ganar más, porque el domingo se vende más, se está faltando. Todo empresario o todo patrón tiene obligación, si su empleado es analfabeto, de proporcionarle alfabetización. O sea que cuando tu empleado salga de tu casa, haya crecido espiritual, cultural, socialmente. Es deber. Esto lo explicaba ahorita el padre, lo recordaba en el retiro, como antes las matronas, amas, se dedicaban a enseñarle el catecismo a los niños, a los hijos de la empleada, a alfabetizar a los empleados de la finca. Es que es un deber. La huelga es moralmente legítima cuando es inevitable, o sea, cuando ya se han agotado todos los recursos para obtener un beneficio proporcionado. Es inaceptable cuando va acompañada de violencia o cuando sus objetivos no están concordes con el bien común, tal vez motivados por el egoísmo o la venganza o la envidia, pero no el bien común. En el volumen 8, capítulo 36, de mayo 12 de 1908, dice: estaba rogando a nuestro Señor que se dignara poner paz en los ánimos que están todos en discordia. Los pobres quieren agredir a los ricos, los conflictos, ¿no?, entre pobres y ricos. Hay una agitación, una avidez de sangre humana que parece que ellos mismos no saben contenerse más. Si el Señor no pone su mano, estamos ya a punto de recibir los castigos que tantas veces ha manifestado. Después, en cuanto ha venido, me ha dicho: hija mía, justicia mía. Los ricos han sido los primeros en dar mal ejemplo a los pobres, los primeros que se han alejado de la religión, de cumplir sus deberes, hasta avergonzarse de entrar en la iglesia, de escuchar la misa, de cumplir los preceptos. Los pobres se han nutrido de su baba venenosa, y habiéndose nutrido muy bien del veneno de su mal ejemplo, con ese mismo veneno dado por los ricos, no pudiéndolo contener más, buscan agredirlos y aún matarlos. No hay orden sin sujeción. Los ricos se han sustraído de Dios, los pueblos se rebelan contra Dios, contra los ricos y contra todos. La balanza de mi justicia está llena y no puedo contenerla más. Claro, si por el afán del dinero se aleja de Dios, no cumple los preceptos, son las consecuencias sociales del pecado, que casi nunca se piensan en ellas. Sin darse cuenta, todo ese pecado, todo ese alejamiento de Dios, esa oscuridad que produce la distancia de Dios, va afectando a los que trabajan con ellos. Y como no les enseñan a Dios, no les dan a conocer a Dios,
no se preocupan por su crecimiento espiritual, esas consecuencias, ese veneno de que habla el volumen, se vuelve contra ellos. Porque somos una unidad en el cuerpo místico, lo uno afecta a lo otro. Es como si tú no cuidas una parte de tu cuerpo y por no cuidarla se te llena de infección, vas a afectar todo el cuerpo. Es injusto no pagar a los organismos de seguridad social las cotizaciones establecidas por las autoridades legítimas, los que buscan evadir los impuestos, los que no pagan lo que hay que pagar por el seguro social, por todo lo que exige la autoridad legítima. La privación de empleo a causa de la huelga es casi siempre para su víctima un atentado contra su dignidad y una amenaza para el equilibrio de la vida. Además, el daño personal y todos los riesgos para su hogar que se derivan de este despido, ¿no? También habla el catecismo de la justicia y la solidaridad entre las naciones. Condena esa desigualdad abismal que a veces hay entre las naciones ricas y las naciones pobres. ¿Cuánto gastan en armamento? Mientras pueblos se mueren de hambre. Lo que está pasando, lo decía el Papa ahorita cuando se reunieron los 8 grandes, ¿no?, del mundo, que les pedía que por favor dedicaran gran parte de sus riquezas para ayudar al África que se está muriendo de hambre. Lo pidió directamente el Papa, no sé si lo dieron o no. En el numeral 2437, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero abismo. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento y por otro los que acumulan deudas. Todo lo del tercer mundo llenos de la deuda externa. Es necesaria la solidaridad entre las naciones cuyas políticas son ya interdependientes. Es indispensable cuando se trata de acabar con los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos avanzados, y ahora sí que son perversos, porque para poder prestar dinero tienen que someterse a sus caprichos, el control de la natalidad, aprobar las leyes que ellos quieran, leyes inmorales. Eso es lo que se está dando ahorita. Es preciso sustituir los sistemas financieros abusivos, sino usurarios. Ya son usurarios. Las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos, por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico, redefiniendo las prioridades y la escala de valores. Las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo. Responsabilidad moral grave. O también para con aquellas naciones que han sido afectadas por acontecimientos trágicos, guerras, catástrofes naturales. Es deber de solidaridad y de caridad, obligación de justicia. Si el bienestar de las naciones ricas procede de recursos que no han sido pagados con justicia. El numeral 2440 es bien importante.
habla de esa ayuda directa cuando hay necesidades inmediatas, extraordinarias, catástrofes naturales o epidemias. Dice, no basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia, ni para remediar de forma duradera las necesidades. Es preciso también reformar las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan y potencien relaciones equitativas con los países menos desarrollados, como el Banco Mundial, ¿no? Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación. Esta doctrina exige ser aplicada de manera muy particular en el ámbito del trabajo agrícola. Los campesinos, sobre todo en el tercer mundo, forman la masa mayoritaria de los pobres y son los menos favorecidos en servicios, en préstamos, en asesoría, en instrucción, ¿no? Para todo esto, la Iglesia da una solución: acrecentar el sentido de Dios, el conocimiento de sí mismo. Eso es lo que constituye la base de todo desarrollo completo de la sociedad humana. Porque es de ese conocimiento de donde las naciones van a sacar la fuerza para que esa multiplicación de los bienes materiales se ponga al servicio de la persona, de su libertad, que se disminuya la miseria, la explotación. El conocimiento de Dios es el que va a organizar todo. El volumen 4, en el capítulo 125, de abril 4 de 1902. Sí, explica lo mismo en otro sentido. Aquí dice que si se acrecienta el sentido de Dios, todo eso se organiza. Y Jesús dice que si se destruyen los bienes morales, lo que quiere decir que si no se hace el sentido de Dios, se destruye también los bienes físicos y temporales. Luisa ve a unos hombres furiosos y Jesús las manda donde ellos. Le dice, si quieres aplacarme un poco, ve y pasa en medio de aquellos hombres para convencerlos del mal que hacen, afrontando su furor. Si bien un poco tímida, pero he ido, y en cuanto me vieron me querían devorar, pero yo les he dicho, permitan que hable y después hagan lo que quieran. Debéis saber que si lográis vuestro propósito de destruir todo bien moral perteneciente a religión, a la virtud, dependencia y bienestar social, vosotros, sin daros cuenta del error, vendréis a destruir al mismo tiempo todos los bienes físicos y temporales, porque por cuanto se quitan los bienes morales, otro tanto se multiplican los males físicos. Entonces, sin daros cuenta, vais contra vosotros mismos, destruyendo todos aquellos bienes caducos y pasajeros que tanto amáis. Y no solo eso, sino que vais buscando destruir vuestra misma vida, y seréis causa de hacer derramar lágrimas amargas a vuestros descendientes. De esto podemos concluir que todo estado de miseria es consecuencia de un desorden moral. Una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria. Donde hay miseria hay desorden moral, estemos seguros. Porque para quien está unido a Dios y ha ordenado su vida
según los principios de la moral y del Evangelio, la providencia llega. ¿Sí? Dios no se hace esperar, pero donde hay miseria es porque hay desorden moral. No corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. No les toca. Ellos lo hacen, ¿sí? Lo único que ellos hacen es iluminar todas esas situaciones con la doctrina del Evangelio, para que el hombre, viviendo esos principios, ordene la vida. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos. Pertenece a ellos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia. Este volumen 4, en el capítulo 123, habla de la justicia con Dios. Porque ya para nosotros, nuestra justicia y la vivencia de este séptimo mandamiento tiene que ir mucho más allá de los bienes materiales. Dice, no solo debe ser recta, sino justa, y en la justicia entra el amarme, alabarme, glorificarme, agradecerme, bendecirme, repararme, adorarme, no solo por sí, sino por todas las criaturas. Estos son derechos de justicia que exijo de toda criatura y que como creador me corresponden. Y quien me niega uno solo de estos derechos no puede decirse jamás justo. Por eso piensa en cumplir tu deber de justicia, porque en la justicia encontrarás el principio, el medio y el fin de la santidad. Porque el laico tiene que ser testigo y operador de paz y de justicia. Pero la primera justicia es con Dios. Y la última parte de este catecismo, en el séptimo mandamiento, es el amor a los pobres. Forma otra de las exigencias. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Lo dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 42. A quien te pida, da. Sin condiciones, ¿no? Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en los que han hecho por los pobres. Esto es bueno tenerlo en cuenta ahora cuando está tan en moda la teología de la liberación, que trata de presentar a una iglesia al margen de los pobres, ¿no? La iglesia siempre se ha preocupado por los pobres, siempre. Miremos la vida de todos los santos. ¿Quiénes han tomado la iniciativa con los pobres? La iglesia. No es nada nuevo. El amor de la iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar, con el fin de hacer partícipe al que se halla en necesidad. El sentido del trabajo no abarca solo la pobreza material, sino las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Por eso es que no solo es pagarle el salario y ya. Si tiene pobreza cultural, si es analfabeta, tienes que solucionar esa pobreza. Si es pobreza espiritual porque no conoce a Dios, tienes que solucionar esa pobreza de quien trabaja contigo.
El numeral 2544, creo que ya lo leímos. Perdón, sí, lo vamos 2544. A la pobreza de corazón. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todo y les propone renunciar a todos sus bienes por Él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión, les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Obligatorio. Y en el 25:47, el Señor se lamenta de los ricos porque encuentra su consuelo en la abundancia de bienes. El orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. Son palabras de San Agustín. El abandono en la providencia del Padre del Cielo libera de la inquietud por el mañana. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. Trae unas palabras de Santiago en el capítulo 5, fuertes. Dice: ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad, el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos están gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os resiste. Ya habíamos leído el numeral 2446 de lo que dice San Juan Crisóstomo. Que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. O sea, cuando estamos dando al que necesita, ni siquiera estamos haciendo caridad, estamos cumpliendo un acto de justicia. No hay mérito ahí de caridad. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, alimento, vestido, medicina, educación, no les hacemos liberalidades personales, no es ningún acto de generosidad, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Son palabras de San Gregorio Magno. Aquí entran las obras de misericordia, las 7 corporales y las 7 espirituales, que son deberes de todo cristiano, cumplir con esas obras de misericordia. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, dar de comer al hambriento, bebida al sediento, bueno, ya la sabemos. Entre estas obras, dice el numeral 2447, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. El que da la limosna
nunca se equivoca. Si el que la pide no la necesita, es problema de él y Dios, no tuyo. Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros, dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 41. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Lo explica la carta de Santiago. Ya los últimos numerales hablan de las múltiples formas de indigencia material, ¿no? Opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas, el loco que anda vagando por ahí, el limosnero, el anciano. Por último, la muerte, la miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado, y de la necesidad que tiene de salvación. Por ello, la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. Por eso, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia. Y de eso lo prueban pues tantas obras de beneficencia, ¿no?, que tiene la Iglesia. En el Antiguo Testamento ya Dios va mostrando esa misericordia y esa predilección. Es muy, muy bueno ver en el Levítico cómo Él les ordena que pasado un tiempo dejen al campo, que recojan la cosecha, pero no toda, que le dejen para que el extranjero entre a coger de tu campo, ¿sí? Para que se alimenten los otros, no sea toda para ti. Son deberes que Dios pone ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Prohíbe el préstamo al interés. En el año jubilar tenían que dejar en libertad a los esclavos, devolver, ¿sí?, las prendas que habían retenido por algún préstamo. Aquí está el derecho de rebusca después de la vendimia y la siega. Ese lo tenían que tener el extranjero y todos tenían que tener ese derecho de rebusca, o sea, deja tu campo, coge la cosecha, pero deja para que otros también puedan entrar y tomar. Porque el Deuteronomio lo dice, nunca faltarán pobres en este país, por eso te doy yo este mandamiento, debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Santa Rosa de Lima le decía así a sus papás. Ella se distinguió por esa caridad con los pobres en Lima, Perú. El día en que su madre le reprendió por atender en la casa a pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó, cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo porque en ello servimos a Jesús. Hay aquí algunas citas y con esto terminamos. En el volumen 8, el capítulo 46. De septiembre 2 de 1908. Habla Jesús del amor a los pobres, signo de verdadera caridad. Hija mía, la señal para conocer si uno tiene verdadera caridad es si ama a los pobres. Porque si ama a los ricos y a ellos se da,
Puede ser porque espera o porque obtiene algo, o porque le simpatizan, o por la nobleza, por el ingenio, por el buen hablar y aun por temor, pero si ama a los pobres, los ayuda, los socorre, es porque ve en ellos la imagen de Dios. Así que no ve la rusticidad, la ignorancia, la descortesía, la miseria, o que huelen mal, o que vienen vestidos muy feos, sino que a través de estas miserias, como dentro de un espejo, ve a Dios, del cual todo espera y los ama, los ayuda, los consuela, como si lo hiciera a Dios mismo. Este es el sello de la verdadera virtud, que de Dios comienza y en Dios termina. Pero lo que comienza de la materia, materia produce y en la materia termina. Y por cuán espléndida y virtuosa parezca la caridad, no sintiendo el toque divino ni quién la hace ni quién la recibe, quedan fastidiados, aburridos y cansados, y si tienen necesidad se sirven de ello para cometer defectos. Y en el volumen 2, capítulo 89, a ver la fecha, 29 de octubre de 1899. La cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. Sin esto, no solo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella y unido con la voluntad del alma fabricamos una casa. Y en el volumen 6, capítulo 44, esto pues para ayudarnos al desapego y al desprecio de los bienes materiales. Este es un capítulo que conocemos mucho. Me es tan querida la criatura y la amo tanto, que si la criatura lo comprendiera, le estallaría el corazón de amor. Y esto es tan cierto, que al crearla, no la hice otra cosa que un pequeño recipiente lleno de partículas de los atributos divinos, de modo que todo mi ser, atributos, virtudes, perfecciones, el alma contiene muchas pequeñas partículas de todo ello, según la capacidad dada por mí, y esto a fin de que pudiera encontrar en ella otros tantos pequeños distintivos correspondientes a mis atributos, y así poder deleitarme y juguetear perfectamente con ella. Esto sobre todo lo que es la formación de los niños y jóvenes en este mandamiento, ¿no? Ahora, este pequeño recipiente lleno de lo divino, cuando el alma se ocupa de las cosas materiales y las hace entrar en ella, echa afuera alguna cosa de lo divino y toma su lugar alguna cosa material. ¿Qué afrenta recibe la divinidad y qué daño el alma? Pero si por necesidad se ocupa de las cosas materiales, ¿cuánta atención se requiere para no dejarlas entrar? Tu hija está atenta, de otra manera, si veo en ti alguna cosa que no sea divina, yo no me haré ver más. ¿Cómo temblaría Luisa con esto, no? Entonces esto pues, una reflexión sobre este mandamiento, que no solo no consiste en no robar, porque a veces pensamos que si no robamos, ya no lo quebrantamos, pero hay muchas cosas que tener en cuenta, sobre todo ese crecimiento en el desapego de las cosas terrenas. Que Dios nos dé esa gracia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.